la teoría de Marx no se toca y no hay que resignificarla históricamente. O sea, hay debate, pueden rechazar, pero lo que me gustaría que se entendiera es que tenemos que hacer un esfuerzo para leer la realidad de la coyuntura histórica de hoy en términos de lo que es explotación. Que por supuesto, y paso entonces a la última parte, a la segunda parte, bueno, última de mi exposición, que por supuesto, como decía Saskia Sassen, después se encuentra sus manifestaciones, brutalidades elementales. O sea, ahora hemos intentado proponer muy brevemente, muy sintéticamente, una clave de lectura de la complejidad del capitalismo globalizado. Pero también hay brutalidades elementales, ¿no? Ahora, también en este caso, podríamos, ¿cómo decir?, hacer una enunciación, un listado de estas brutalidades. Y sería muy fácil. En los últimos 10 años, varios países y empresas han comprado 10.000 millones de hectáreas de tierra en el África subsahariana. ¿Para hacer qué? Para expulsar, obviamente, ¿no?, las familias que ahí vivían desde miles de años con una economía pobre, pero de subsistencia que le permitía sobrevivir. Y de estas tierras han expulsado a las comunidades que han hecho producción agroindustrial, en primer lugar a China, con su lógica fuertemente capitalista. O sea, ¿qué han hecho? Han transformado el territorio en tierra. Eso es uno de los críticos tremendo. Porque el territorio es cultura, es simbolismo, es lugar de lo antrópico, de lo humano. La tierra es un recurso productivo y nada más, ¿no? Una brutalidad. Y yo vengo de Italia, ustedes han escuchado todas las noticias, no solamente de toda la gente, miles y miles que se ahogan en el Mediterráneo para escapar de la guerra en Siria, que a su vez ha sido producida, etcétera, ¿no? Y esta es una brutalidad elemental. Vengo de un país como Colombia, en donde los analistas advertidos dicen lo siguiente: antes había desplazados porque había guerra, ahora se hace guerra para que puedan ganar los desplazados, porque los desplazados después abandonan su tierra, y ahí hay multinacionales, terratenientes, expresiones más o menos, ¿no?, jerarquizadas de este capitalismo, ¿no?, globalizado, ¿no?, que, digamos, aprovechan de esto. Entonces se revierte, o sea, que siga la guerra. ¿Quiénes son contrarios a los procesos de paz en Colombia? Tienen nombres y apellidos, pero también tiene colocación de clase, ¿no? Son la gente que le gustaría que siguiera esta geografía del terror, ¿no?, esta cartografía del miedo, para que la gente se vaya y ellos puedan ocupar sus tierras. Y así, siguiendo la Convención de los Derechos del Niño, o sea, a ver, en Italia cuando se habló de decir, bueno, que prima los jus soli y el resto de los jus sanguinis, ¿no? O sea, que un niño que nace en Italia, ¿no?, que sea ciudadano italiano. Y ahí todo lo que habían pontificado, que habían celebrado la Convención de los Derechos del Niño, nunca, como estos negros, estos islámicos, estos sin dioses,
estos no lo queremos sacar, ¿no? Entonces, derechos universales, pero egoísmos nacionales, o mejor dicho, derechos universales, pero egoísmos territoriales, ¿no? Entonces, son estas brutalidades, pero la brutalidad se condensa en una figura con la que termino, y es lo que Vivian Forrest ya decía en un libro. Es una novelista, pero tanto le impactaba lo que estaba sucediendo a nivel económico que escribió un libro que se titula El horror económico. Mire, el horror económico de Vivian Forrest lo encuentra el primer capítulo, que es el más interesante, disponible en internet, ¿no? Y decía una cosa: conceptos como desempleo o conceptos como inequidad social, ¿no?, ya no son suficientes para expresar el horror económico, o sea, las brutalidades elementales, que a su vez, pero no se olviden de la primera parte, por favor, porque se sostienen mutuamente, se sostienen mutuamente. Y decía, no son suficientes, porque hoy el sistema, o sea, la inequidad social supone que tú estés adentro, pero estás adentro de una forma inferior, ¿no?, a otro que está adentro. En cambio, hoy la lógica es distinta, es la lógica de producción de excedentes humanos, en que también, debo decir ahora, el concepto de ejército industrial de reserva se queda corto. No son excedentes para, como decir, abaratar después a través de un chantaje el costo del salario, no, para producir más plusvalía absoluta, no. Entonces, aumento la jornada de trabajo. Esto pasa también, porque como hay una bulimia del capital, ¿no?, que no contento, digamos, de tener todos estos mecanismos, sigue insistiendo en explotar siempre más duramente los obreros que quedan, ¿no?, disminuyendo los salarios, aumentando el tiempo de trabajo, precarizando, flexibilizando, sabemos todo esto. Pero lo que hoy es la gran brutalidad es esta producción de excedentes, esta producción de humanidad de sobra. Es una humanidad de sobra, ¿cierto?, que tampoco sirve para ser explotadas, por lo menos en las formas clásicas con las que se explotaban. Yo recordaba que Rocha ya lo decía en los años 80, decía, cuidado, porque si vamos así, llegará un momento en que rogaremos el capital para que nos explote. Y es lo que están haciendo los jóvenes. Por ejemplo, en mi país, 45% de desempleo juvenil, y los jóvenes aceptan cualquier tipo de trabajo. Cualquier tipo de trabajo. O sea, nosotros en mi generación, uno por menos de 1.200, 1.300 euros no trabajaba. Hoy, si te dan 600 euros, un joven de 24 o 25 años va a rezar 3 días para que la estadía llegue. O sea, hay también. ¿Por qué? Porque es una inclusión precaria, pero la mayor parte, y esto explica por qué también hay mucha movilidad, porque entonces esta humanidad de sobra busca otras oportunidades en otros lugares, se mueve, emigra, ¿no?, se desplaza, ¿no?, claramente con después una colocación de los estatus bajos. Pero regresamos a formas bárbaras, a formaciones depredatorias. Yo quiero ser muy radical. A formaciones predatorias, a formaciones, ¿cómo decir?, casi de acumulación originaria. O sea, cuando en el momento de la acumulación originaria, la tasa de ganancia de capital era 3 veces el capital.
tranquilo. No se crea que estamos muy lejos de este concepto de capital financiero. Volvemos y no había limitaciones. Y lo malo es que después nos venden, y yo pienso que es importante, nos venden los derechos universales, nos venden el cuento del trabajo digno, nos venden el cuento del OIT, nos venden el cuento también de la Convención bajo ciertos aspectos. No quiero decir que no sirva, pero por otro lado el sistema se mueve por otro lado, o sea, es la inmisericordia, explotación de la vida, ¿no?, humana, y, repito, la producción de excesos. Lo que se decía en la nueva sociología de la infancia, que no hay que pensar a los niños como seres prescindibles. El capital, obvio, es que piensa que muchos seres humanos son prescindibles, ¿no? Son prescindibles. ¿Cómo después colocamos ahí los niños trabajadores o cómo colocamos las trabajadoras del hogar, ¿no? Es tarea nuestra, pero no podemos pensar ahora solo, por ejemplo, o sea, esta expansión, digamos, del momento productivo de producción de la plusvalía nos permite hacer un discurso distinto con las niñas que hacen oficios en su casa. Hacer oficio en su casa significa producir, como decía Vicky, una mercancía inmaterial que es el tiempo, que es fundamental. En fin, o sea, cómo a partir de todo esto profundizamos todo esto, discutimos de todo esto, nos contraponemos a todo esto, pero buscamos entender la especificidad de la coyuntura histórica y entonces empezamos también a construir un nuevo discurso, ¿no?, sobre los niños trabajadores, ¿no? O sea, concluyo, habría que colectivamente volver a reescribir el capítulo que yo escribí hace 25 años, volver a escribir del escándalo a la crítica de la economía política, pero con categorías y referentes históricos que sean específicos del momento que estamos viviendo. Estamos pasando unos papelitos para poner poner las preguntas y nuestros ponentes, nuestros panelistas van a